El día de hoy vas a aprender a comprar en la plataforma de Binance dólares digitales, o en este sentido vas a aprender a comprar USDT, que es una stablecoin en una valoración de 1 a 1. Todo esto lo vas a hacer con tus bolívares, estando en Venezuela con tus bolívares y tus cuentas bancarias, sin ningún tipo de problema, muy fácilmente. Vamos a hacer este pequeño tutorial y espero que lo puedas disfrutar, aprenda de una manera muy práctica y bueno, sin más nada que decir, empecemos. Bueno, fíjense, lo primero que vamos a hacer es obviamente ingresar a la plataforma, que obviamente yo le voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video un enlace para que ustedes se puedan ingresar o puedan registrarse en la plataforma de Binance. Es el exchange en este momento más popular a nivel mundial. Entonces bueno, es muy bueno, muy práctico y de verdad se los recomiendo a full. Entonces le voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Ustedes se inscriben se registran por medio de ese enlace totalmente gratis. Y bueno, hacen una serie de pasos, procedimientos para validar su cuenta y de verdad que pueden comprar criptomonedas, pueden comprar Bitcoin, pueden comprar stablecoin, o sea, USDT, pueden hacer muchas transacciones de diferentes plataformas y diferentes métodos o de diferentes billeteras, por medio de bolívares, por pesos, por bueno, cantidad de monedas. Esta plataforma es súper amplia y hasta el momento ha sido muy pero muy confiable y muy recomendada a nivel mundial, pues. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, después que ingresemos aquí a la plataforma, nos hayamos registrado, ya hayamos ingresado con nuestro usuario, nos vamos a ir para el apartado aquí que dice Trading, y vamos a dar donde dice P2P. Que el comercio P2P es obviamente donde tú compras a otra persona, es person to person, o sea, tú le compras a una persona que también tiene un anuncio publicado en la plataforma y tú se lo compras a esa persona. Tú le das a esa persona bolívares y esa persona te envía a la plataforma tus USDT. En este caso vamos a comprar, el día de hoy vamos a comprar $20. Después que le damos clic aquí y después que hagamos esto, vamos a ver una opción que yo estoy utilizando para no mantener el dinero sin moverlo. O sea, yo puedo hacer trading, puedo comprar barato, vender caro, hacer trading de criptomonedas, puedo hacer diferentes tipos de trading. Pero cuando no lo estoy utilizando o no estoy haciendo trading, porque no se opera todos los días, cuando no estoy haciendo trading, yo puedo dejar dinero, vamos a decir, en un apartado que se lo voy a enseñar más adelante, en donde ustedes pueden tener ahí los USDT y esto te va a generar una pequeña cantidad o pequeña porción de intereses que día a día de a poco va a ir aumentando. Mientras más dinero tengas ahí, obviamente más van a ser los intereses que vas a obtener. Entonces yo se les voy a enseñar ese apartado, pero ya es al final del video. Ahorita lo importante y lo primordial es aprender a comprar en la plataforma de Binance con nuestros bolívares. Entonces bueno, entramos a la plataforma aquí donde le dije el apartado de P2P, Trading P2P, ya saben. Y nosotros en este caso vamos a comprar. Entonces le vamos a dar la opción que dice comprar. Fíjense, comprar y vender. Nosotros ahorita vamos a comprar. Entonces, ¿qué vamos a comprar? USDT. Aquí tenemos la opción USDT, Bitcoin, FDUSD, BNB, Ethereum, DAI. Tenemos varias monedas. En este caso nosotros vamos a comprar USDT, que es una stablecoin. La vamos a comprar. Tiene relación de 1 a 1 con respecto al dólar. Un USDT equivale a $1. Ya la tenemos aquí seleccionada. ¿Con qué vamos a comprar nosotros? Con bolívares. En este caso, bolívares se escribe así, ¿ves? ¿Ves? Y aquí están todas las cantidades de moneda, digamos que en el resto de los otros países, con la que puedes comprar también. O sea, estas son las monedas de los diferentes países. En este caso, nosotros en Venezuela tenemos habilitada la opción de ¿ves? Muy bueno por eso, porque tenemos participación en esta plataforma. ¿Qué tipo de pago? En este caso yo tengo dinero, es en Banesco y voy a comprar USDT por medio de Banesco. Yo tengo mi Banesco. Obviamente, para tú tener la opción de Banesco tienes que registrar el método de pago. Eso yo lo tengo en videos anteriores en este canal. En videos anteriores yo tengo cómo se registra, cómo meten un método de pago, todo eso. Si de todas formas, si quieren que les haga otro video, ustedes me indican y yo les hago un video específico de lo que necesitan. Bueno, en este caso yo voy a colocar Banesco porque es con la moneda o es con el banco con que voy a hacer la compra. Aquí en todas las regiones la podemos dejar así, en todas las regiones sin ningún tipo de problema. Estos son los filtros, como quien dice, para yo buscar las personas que están vendiendo USDT con mis bolívares. Entonces fíjense, como siempre les he dicho, las primeras opciones siempre son las más rentables para nosotros. Son como quien dice digamos que las más económicas al momento de comprar. Y si estamos haciéndolo a la inversa, que al momento de vender,
son las que más ganancia nos va a dar si vendemos. En este caso, como vamos a comprar, las primeras opciones son las más económicas. Pero, ¿qué vamos a nosotros a comprar en este caso? Nosotros vamos a comprar $20 aproximadamente. 20 dólares son como 700 bolívares aproximadamente. Fíjense, aquí vemos la cantidad de órdenes que esta persona ha realizado, o esta casa de cambio, el porcentaje de completados que esta persona ha realizado, la cantidad de personas que le han dado like, que le ha gustado, que han tenido buena reputación, esas personas. Y fíjense que aquí tiene un botón amarillo. Este es un botón amarillo, quiere decir que este es un usuario verificado. Yo les recomendaría que hicieran lo posible por comprarle a los usuarios que están verificados, porque te dan un plus de confiabilidad, una reputación que te dan buena en ese sentido. El precio a lo que la persona está vendiendo ese USDT, en este caso 38.372, y tenemos la cantidad de lo que la persona tiene disponible, que es 99.84. Tenemos el mínimo, que es 100.000 en este caso, y el máximo, que es 150.000. O sea, esta persona es un vendedor bastante particular, porque él está vendiendo USDT mínimo 100.000 bolívares, que son como $2.50 aproximadamente, o $3. Y máximo 150.000 bolívares, o 150 bolívares, que viene siendo como unos 4 o 5 dólares. Entonces, claro, él tiene disponible una cantidad de 99. Entonces, él no quiere que le compren, como quien dice, todo de una vez. Él quiere vender porciones. Quiere vender de 100, de 120, porciones. Entonces, eso, en este caso, nosotros que vamos a comprar $20, nos lo haría un poquito tedioso, porque vamos a tener que comprar $3, después $3, después $3. Entonces, no, a mí me incomoda un poco eso. Yo prefiero comprarlo de una vez los 20, alguien que tenga la capacidad de venderme los $20 y ya. Esta persona, este es el método de pago que esta persona acepta, Banesco y Pago Móvil, y ya, y la opción de comprar, más nada. Esto es todo lo que tenemos aquí, como en todas las plataformas en donde se compra o se vende stablecoin o criptomonedas. Funciona prácticamente igual, tienen los mismos indicadores, los mismos parámetros, todo igual. Entonces vamos a buscar una persona o una casa de cambio que entre en nuestro parámetro de los $20. Fíjense esta persona que está aquí tiene 729 órdenes, tiene más o menos un buen número de porcentajes completados, tiene buen precio y vende de 500 a 1123. Como $20 son aproximadamente 720, 710 bolívares, me parece que es una buena opción. Tiene 29 disponibles, yo quiero comprar el 20. Esto tiene que ser algo muy rápido, porque si usted no elige rápido, seguramente cuando yo le doy clic, ya la persona ya los habrá vendido, porque este es un mercado que funciona 24/7 y se mueve muy rápido. Entonces, si a usted le gustó y le parece, leyó rápido la cuestión, requiere verificación. ¿Qué significa requiere verificación? Que la persona te va a pedir que le envíes una foto de tu cédula, por ejemplo. No, necesito que me mandes una foto de tu cédula o una foto de tu cuenta bancaria, el número de cuenta bancaria, para verificar que tú eres el titular de la cuenta y verificar que tú eres el propietario de Binance y todo eso. Y entonces él corrobora esa identificación. Muchas personas dicen que no, pues como yo le voy a mandar la foto de mi cédula, eso es mi documento personal. Bueno, está bien. Hay usuarios que tienen eso como parámetro y es válido. En Binance es totalmente válido. No van a hacer nada con tu información, pero es totalmente válido. Es como para ellos cuidarse de salud, de que no haya ningún problema con esa persona ni nada de eso. Yo voy a actualizar aquí la página porque ya ha pasado un tiempo. Entonces probablemente ya este artículo, este slot ya se habrá vendido. Vamos a ver. Aquí actualizamos y bueno, vamos a buscar rápidamente la opción que más nos convenga en este sentido. Fíjense ¿ve? Ok. No, que ya vimos que tiene muy poco y no me conviene. Este que está aquí pide a partir de 1000. $20 son como 700. No entro en este parámetro. A medida que voy bajando, bueno, va aumentando el pago que tengo que hacer. Obviamente desmejoro, como quien dice. Pero bueno, la idea es enseñarles a ustedes. Ustedes tienen que buscar, no todo el tiempo tienen que... no, ustedes van buscando, van a comprar ahorita y no ven una buena opción. Más tarde van y ven si hay unas mejores opciones. Después si no van más, le van en la noche. Y así van haciendo hasta que consigan la mejor opción. Fíjense, te ves 7.220 órdenes, verificado, buen precio. A partir de 70, tiene $77. Me parece que esta es una buena opción. Voy a darle comprar. ¿Cuánto le voy a comprar a esta persona? USDT, y quiero comprar 20 USDT. Ahí está, 770, ¿ves?
770, 15 minutos, condiciones solo titulares, solicito captura, número de cuenta y número de celo. Sin eso no libero. Ok, vamos a darle comprar. Y automáticamente, si acepto el pago, no tardamos tanto. Me envía a un chat privado con la persona. Me envía, fíjense aquí, ¿ves? Aquí tenemos todos los parámetros. Lo que tengo que pagar, que son 770 bolívares. El precio, la cantidad de UST que yo voy a recibir. Y los datos de la persona, que es la persona a la que le voy a realizar el pago. ¿Ven? Y tengo aquí unos términos y condiciones de esa persona. Solo titulares, solicito captura y número de cuenta y número de cel. Si no se no libero por orden de llegada, no se desesperen. Yo saludo. Buenas tardes. Procedo a realizar el respectivo pago. Listo. Ahí yo le estoy avisando a la persona que esté en cuenta que ya yo voy a realizar este pago. ¿Por medio de quién? De Banesco. Entonces, bueno, aquí nos vamos a ir a nuestra cuenta de banco como tal. Vamos a realizar el pago con estos datos que están suministrados aquí en la página. Aquí podemos elegir la opción, fíjense, Banesco, Bancaribe, Pago Móvil. Tenemos algunas otras opciones, pero en este caso nosotros vamos a hacer el pago por Banesco, que ya está seleccionado. Realizamos el pago a la persona, tomamos capture, tenemos todo preparado para enviárselos a ellos por medio del chat. Y indicarle que liberen. Entonces procedo, voy a realizar el pago 3 minutos después. Les enseño una vez que ya haya realizado el pago. Continuamos aquí con el video. Ok, fíjense, ve, aquí ya yo le realicé el pago por mi banco de Banesco. Le realicé su pago. Obviamente aquí la persona dice que solicita captura, número de cuenta y número de cédula. Yo le envío aquí el capture del pago, que es el monto indicado aquí arriba. Le envié mi número de cédula y el número de la cuenta, que la cuenta quien le hizo el pago. Aquí le digo, fíjense, pago realizado, por favor, revise y libere. Gracias. Listo, le envío. Taca. Y le coloco aquí transferido, notificar al vendedor. Le doy el botón y aquí me da unos parámetros. Pues me dice que si yo le hice el pago a esta persona, que si está para la cédula, el número de cuenta. O sea, que yo confirme que sí le hice el pago a esa persona tal cual como esos parámetros. Obviamente que sí. Uno tiene que revisar poco a poco. He hecho el pago desde mi cuenta de pago verificada con mi nombre real, que coincide con el nombre que está registrado en Binance. Efectivamente es así. Y le doy confirmar pago. Y listo, ahí salió una opción que dice: has marcado la orden como pagada, espera que el vendedor confirme y libere el activo. Listo, ahí yo me espero, ahí yo sencillamente, al vendedor, ya yo le estoy explicando que ya yo hice mi pago, pues ya está listo, que bueno, que en lo que apenas pueda tenga un chance, porque como dice, tiene varios pagos por delante, porque todos son vendedores o personas que se dedican al comercio P2P día, tarde y noche, y así ellos obtienen sus ganancias por esas comisiones, ¿ves? Y bueno, espero que revise el pago que ya yo le realicé, verifique y una vez la persona me va a liberar el pago. Fíjense que estando hablando aquí, ya leyó los mensajes, ya los vio. Entonces en cualquier momento esta persona va a liberar su pago sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Ok, fíjense, ¿ve? Aquí ya la persona liberó el pago. Me apareció en pantalla, mire, comprado correctamente, recibirá 20 USDT. Excelente, puedo ir a ver mi saldo directamente o sencillamente califico, porque es importante que califiquemos a esta persona porque de eso se trata también. Le vamos a aceptar. Aquí abajo le vamos a dar cómo fue su experiencia en el trading. Positivo, porque fue bastante rápido, me pareció. Y le coloco un mensaje predeterminado, o si ustedes le quieren escribir algo aparte, le pueden escribir ustedes sin ningún tipo de problema. Yo le coloco transacción rápida. Y listo, le dejo los comentarios a este comerciante. Después me voy a ver mi saldo. Voy a revisar mi saldo. Le doy acción aquí y verifico que estén los 20 USDT que acabo de comprar. Y fíjense, aquí están USDT, 20 USDT. Esto es lo que acabo yo en este momento de comprar. Entonces todo sin ningún tipo de problema. Ya tengo mis 20 USDT en la plataforma. Bien. ¿Qué es lo que yo hago normalmente ya después? Aquí ya finalizó. El video debería finalizar aquí ya. Bien. Pero yo les voy a recomendar, si usted quiere, lo que quiere es ahorrar, que no, quiero guardar mi dinero en Binance porque sé que ahí no se me va a devaluar por la inflación, movimiento del dólar. Ustedes lo pueden mantener aquí guardado. Tiene algunos ahorros ahí para más adelante si quiere invertirlos en alguna otra cuestión, que sé. Bien. Yo les recomendaría que no lo tuviesen nada más guardados aquí y ya. O sea, los tengo ahí y ya. Recuerden que Binance es un exchange de criptomonedas.
no es una billetera como tal, no funciona así, no es una billetera. Hay otras billeteras aparte que son, digamos, donde tú puedes tener tus propias llaves y nadie puede vulnerar esos sistemas, ¿bien? Pero este es un exchange de criptomonedas, este es un espacio realizado específicamente para la compra y venta de activos, o de criptoactivos en este caso. Entonces, si ustedes van a tener dinero, yo no lo recomendaría, no, lo voy a tener ahí por guardarlos y ya, porque no tiene sentido. O sea, de verdad, si lo van a tener aquí es porque el dinero ya está produciendo, lo van a poner a producir de una u otra manera, bien sea haciendo trading o haciendo la siguiente acción que yo les voy a mostrar, que también funciona. Es una manera muy sencilla, o sea, funciona para ustedes que quizás están aprendiendo apenas en este mundo, están ingresando apenas en este mundo de los criptoactivos y quisieran, como quien dice, de a poco ir conociendo cómo funciona todo este sistema. Entonces hay una opción que se llama Binance Air. Bien, Binance Air, ¿de qué trata? Sencillamente son suscripciones que tú entras ahí con tu dinero y te vas a ganar un porcentaje de acuerdo al dinero que tú estás ganando. Es un porcentaje, como le digo, muy bajo. No, tampoco es que con $20 se van a ganar $10 semanal, diario. No, pero sí es un porcentaje muy bajo que a la larga, sin darse cuenta, va a ir sumando. A la larga va a ir sumando. Claro, mientras más dinero guarden, obviamente esos porcentajes van a ser un poquito mayor. Pero como les digo, es poco, pero suma. Y todo lo que suma es válido. Entonces, bueno, ya tenemos los 20 USDT aquí. Y nos vamos a ir para esta opción que está aquí. Fíjense, si yo le doy a Earn, esta opción que está aquí arriba, nos vamos a ir para esta parte. Este es Binance Air. Aquí ellos tienen, como quien dice, paquetes. ¿Ve? Entonces fíjense lo que dice aquí, ve, USDT. APR estimado 12.48%. Duración flexible. Tienen que verificar que sea esta opción. Obviamente hay opciones con otros activos. Solana, FDUSD, BNB, Ethereum, Bitcoin. O sea, hay otras opciones. Pero en este caso, como estamos, digamos, modo aprendizaje, modo inicial, podemos hacerlo con USDT, que me parece que es un buen porcentaje. Estos son suscripciones. Fíjense, si yo le doy clic aquí, él me va a decir Simple Air, capital protegido, flexible, suscribirse. Nada del otro mundo. Ahorita cuando entremos aquí a la suscripción vamos a ver de qué trata. Entonces nosotros le damos aquí donde dice suscribirse. Cuando le damos suscribirse me sale este anuncio. Primero que nada vamos a darle la regla del producto para que entiendan. Obviamente son como unos intereses, una especie de intereses. Y te va a, mira lo que te dice aquí, fecha de suscripción. En este caso el día de hoy, que es 2 de abril. Inicio del devengo, hoy 2 de abril a partir de las 20:00. Primer reparto, es decir, que el día de mañana, 3 de abril, a la misma hora, o sea, a las 20:00, a las 8 de la noche, va, como quien dice, el primer corte de intereses. O sea, él te dura 24 horas y te arroja una pequeña porción de intereses, una mínima porción. Entonces, en un día te arroja una porción, 2 días son 2 porciones, 3 días 3 porciones y así sucesivamente hasta que tú quieras, que en cualquier momento que tú decidas lo puedes retirar. O sea, no es que no tengo que dejarlo ahí tantos días para que no. O sea, cuando tú lo necesites, si tú lo necesitas sacar ahorita ya, lo puedes agarrar y lo sacas ahorita ya. Por eso es que es flexible, porque en cualquier momento lo puedes retirar. Listo, estos pueden leerlo completamente para que ustedes más o menos entiendan un poquito más. Y ya, eso es todo. Estas son las reglas del producto y le damos aquí donde dice suscribirse. Fíjense, verificamos, flexible, 12.46%. Podemos marcar la opción suscripción automática. ¿Qué quiere decir esto? Que después de estas 24 horas que pasen, yo tengo la opción predeterminada de no suscribirme automáticamente. Está desactivada esta opción. Yo tengo que volver a entrar a Binance, volver a poner la suscripción. Entonces ya no son $20, sino son 20,0, no sé, lo que hayas ganado de intereses. Para suscribirme con esos 20,0 algo, ¿entiendes? Pero como yo lo tengo normalmente predeterminado, lo quiero colocar automático, quiere decir que no tengo que meterme todos los días suscribirme por un día, por 24 horas, no. Yo sencillamente le coloco suscripción automática y él diariamente él se va actualizando, va suscribiéndose solo sin yo hacer nada y todos los días me va devengando hasta que yo decida retirar el dinero. Bien. Entonces verifico que sea aquí USDT. Si yo coloco máximo, me va a colocar los $20 que acabo de comprar, son $20. O puedo colocar $10, lo que yo quiera. Si lo van a tener aquí, coloquen lo máximo porque si no lo van a estar moviendo, por supuesto. A menos que si lo quieran mover para hacer trading y otras cosas. Fíjate que aquí te agarra el disponible 20 USDT que tanto la billetera Expo como la billetera de fondo te lo puede agarrar de aquí. Bien.
La recompensa te va a explicar todo, prácticamente todo otra vez, te lo va a explicar. Que es aproximadamente esto, es 0.05 USDT, aproximadamente. Esto varía un poco. Fíjense lo que dice aquí, la APR en tiempo real está sujeta a cambios cada minuto y las recompensas se devengan y acumulan directamente en tu billetera de EARN cada minuto. La APR no es una representación de la rentabilidad real ni esperada en divisa fiat. Le doy confirmar mis 20 USDT y aquí te dice suscripción correcta, 20 USDT. Enhorabuena, la recompensa de APR en tiempo real comenzará a vengarse en tu billetera de EARN cada minuto. Ya yo metí los 20 USDT ahí, que como les digo, lo pueden retirar en cualquier momento. No es que ya los metí y los perdí. No. Los meten y los retiran cuando quieran. Si lo quiero retirar ahorita, lo puedo retirar ahorita ya. Fecha de suscripción, los mismos parámetros. Yo le puedo dar aquí donde dice Better Holding, que es donde me va a aparecer, digamos que el historial de lo que yo tengo ya ahí, lo que he devengado, lo diario y todo eso. Yo ahí tengo otro dinero aparte. Fíjense lo que me aparece aquí. Yo tengo ahorita aquí $163, 163.57, que no es lo que tenía al principio, tenía menos, pero como estaba generando intereses, ese número ha aumentado solo. Entonces fíjense, posición estimada, esto es lo que se refleja, lo que tengo ahorita, y esto lo reflejado en Bitcoin. Tengo aquí las ganancias totales, 1.93 de ganancia del último día, esto es lo que gané el último día, 0.07 sin hacer nada. Total de recompensa acumulada, $1.78 acumulado así sin hacer nada. Y tengo aquí lo reflejado en Bitcoin. Y listo. Ahí está. Aquí en este paquete que está aquí, ya están los $20 que acabo de meter. O sea, que tenía 141 más o menos. Y metí $20, ya tengo 161. Si compro mañana $20 más, hago el mismo procedimiento y ya voy a tener 181. Y así, y esto va a ir sumando todos los días. Todos los días va sumando de a poquito, como le digo. Es una pequeña porción. Pero vais sumando, esto siempre y cuando yo no esté moviendo este dinero. Este dinero lo tengo ahí, como quien dice, congelado. Si lo necesito sacar ahorita, lo retiro sin ningún tipo de problema. Y ya. Esto es una buena opción que ustedes pueden tener. Si lo que quieren es ahorrar, para cuidarse de la inflación, en vez de tenerlos ahí sin hacer nada, ténganlo aquí, en esta opción, para que de una u otra manera les genere alguito. Bien, sencillo. Eso es todo. Fácil y sencillo. Bueno, gente, esto es todo por el día de hoy. Hemos finalizado aquí el video del día de hoy. Binance es un exchange de criptomoneda, el número 1 ahorita a nivel mundial. Tiene una amplia gama de tanto de criptomonedas, stablecoin, tiene muchos programas. Tiene tanto el Binance Air, tiene para hacer staking, para hacer trading de criptomonedas. Tiene miles de opciones que se van a beneficiar de una u otra manera, siempre y cuando, depende de lo que ustedes coloquen, si tengan la cantidad de dinero que ustedes puedan tener, se van a beneficiar en base a eso, pues. Y hoy, el día de hoy, aprendimos aquí cómo hacer, cómo comprar por mercado P2P y con nuestros bolívares, estando aquí en Venezuela, cómo podemos comprar dólares digitales para cuidarnos de la inflación. Sencillamente, tenemos este dinero aquí. Y así, cuando lo querramos cambiar, hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita para comprar, pero en este caso para vender, y automáticamente va a caer en nuestras cuentas bancarias sin ningún tipo de problema. Bien, entonces esto es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video y has llegado hasta aquí, espero que te suscribas al canal, regálame un fuerte like y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.